Ok, en este ejemplo tenemos cuatro vectores A, B, C y D y tenemos que hacer diferentes operaciones. Los vectores A y B son de dos dimensiones, los vectores C y D son de tres dimensiones. La primera operación que nos piden es calcular 2A más 4B. Eso quiere decir que primero tomamos el vector A y lo multiplicamos por 2. Esto es cada elemento del vector A por 2. Y lo mismo con el vector B, cada elemento del vector B por 2. Esto nos daría entonces 4i más 6j es dos veces el vector A. Y 16i menos 20j es cuatro veces el vector B. Esto lo podemos ver porque el vector A es 2i más 3j. Entonces 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Mientras tanto el vector B es 4i menos 5j. 4 por 4, 16. Menos 5 por 4, menos 20. Ahora realizamos la suma, que consiste simplemente en sumar componentes con componentes. Es decir, componentes x con componentes x, componentes y con componentes y. Y entonces nos daría 4i más 16i. Esto nos da 20. Y después 6j menos 20j nos da menos 14. Por lo tanto, el resultado de la suma sería 20i menos 14j. El segundo, el inciso B nos pide un producto punto entre menos 3a y 2b. Lo mismo, primero calculamos menos 3a, 2b y realizamos el producto punto. Menos 3a sería menos 6i menos 9j. Y esto punto con 2b, que sería 8i menos 10j. Aquí realizamos el producto punto, que recordemos es una multiplicación de componente a componente. Multiplicamos componentes x con componentes x, después componentes y con componentes y sumamos para que obtengamos como resultado un escalar. Entonces tendríamos menos 6 por 8 más menos 9 por menos 10. Esto nos da menos 48 más 90, que es igual a 42. Entonces el producto punto de esos dos vectores es igual a 42. La tercera operación es una resta de vectores, 3c menos 2d. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues simplemente es obtener primero 3c, después 2d y realizar la resta correspondiente. Entonces, 3c viene siendo menos 12i más 6j más 3k menos 2d, que sería 4i más 6j menos 8k. Realizamos las operaciones, en este caso son las restas, componente a componente, componente x con componente x, componente y con componente y, componente z con componente z, y nos da menos 12, menos 4, menos 16 y más 6, menos 6 es 0, 3 menos 8 daría 11. Entonces aquí tenemos nuestro vector resultante. La cuarta operación es el producto punto, directo entre C y D. Entonces eso es relativamente sencillo. Vamos a escribir vector C menos 4i más 2j más 1k, punto con vector D, que es 2i más 3j menos 4k. Realicemos multiplicación elemento a elemento y después sumamos todos los productos. Esto nos quedaría menos 4 por 2, esos son los componentes x, más 2 por 3, esos son los componentes y, después 1 por menos 4. Esto nos da menos 8 más 6 menos 4, como resultado menos 6. Ese es el resultado del producto punto. Muy bien, vamos a ver las siguientes operaciones.
Encuentra el ángulo entre los vectores A y B, donde A es 2i más 3j y B es 4i menos 5j. ¿Cómo podemos realizar esta operación? Utilizando la definición de producto punto que nos dice A punto B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, que multiplica al coseno del ángulo entre los vectores A y B. Nosotros queremos saber el ángulo, entonces de esta ecuación tenemos que despejarlo. Y nos quedaría que el ángulo entre A y B va a ser igual a el arco coseno de A punto B sobre la magnitud de A que multiplica a la magnitud de B. Entonces hay que calcular el producto punto de A y B y las magnitudes de A y B. Vamos por partes. Primero el producto punto de A y B. Sabemos que calcularlo multiplicando elemento a elemento. Entonces simplemente sería 2i más 3j punto 4i menos 5j multiplicados los componentes x, que sería 2 por 4, multiplicamos los componentes y, que sería 3 por menos 5. Esto nos da 8 menos 15. Y el producto punto entre el vector A y B es igual a menos 7. Menos 7. Después hay que calcular la magnitud de A y la magnitud de B. Entonces creo que para calcular las magnitudes es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y a esto le sacamos la raíz, que nos daría raíz de 4 más 9, igual a la raíz de 13. Magnitud de B es similar, estaremos hablando de 4 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, sacamos raíz, y esto nos daría raíz de 16 más, no, 16 más 25, y esto lo sacamos raíz, lo dejamos en raíz de 41. Muy bien, ya tenemos todos los elementos de la ecuación para sacar el ángulo. Entonces simplemente hay que sustituirlos y nos quedaría entonces que el ángulo entre el vector A y el vector B va a ser igual a arco coseno de A punto B, que es menos 7, sobre magnitud de A, que es raíz de 13, por magnitud de B, que es raíz de 41. Y listo, esto. Entonces al calcular ahí vamos a obtener que el ángulo entre ambos vectores es aproximadamente de 107 grados. El último ejercicio nos pide, dado el vector A, que es igual a 2i más 3j, encontrar algún vector, que no sea el vector 0, que forme un ángulo de 90 grados con A. Aquí es importante ver que dice encontrar algún vector. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de vectores que forman un ángulo de 90 grados con A. Nosotros tenemos que encontrar uno de esos, el que sea. Simplemente que sea perpendicular a A. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues primero llamamos a este vector que queremos encontrar, lo llamemos vector X. Lo pueden llamar como quieran. Nosotros llamamos que es el vector X. Y el ángulo entre A y X debe ser igual a 90 grados. Para esto nos podemos apoyar en el producto punto. ¿Okay? Sabemos que el producto punto sería A punto X, sería igual a la magnitud de A por la magnitud de X por el coseno del ángulo entre ellos, que sería 90 grados. El coseno de 90 es 0, entonces 0 a multiplicar cualquier otro elemento nos va a dar 0, entonces tenemos que el producto punto entre A y X debe ser 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Entonces con este conocimiento podemos calcular el producto punto de una manera diferente, donde es producto punto entre A y X va a ser igual al componente X de A, que viene siendo 2,
por el componente x del vector x, que le llamemos xy, más el componente y de a, que es 3, por el componente y del vector x, que le llamemos xj. Esto es igual a 0. Esto nos da una ecuación con dos incógnitas. Entonces no se puede resolver estrictamente, pero nosotros sabemos que hay un número infinito de soluciones, solo hay que encontrar una, y para eso podemos proponer valores. Y el valor que nosotros vamos a proponer es que el componente x del vector x sea igual a 1. Con esto sustituimos en nuestra ecuación y nos quedaría entonces que 2 más 3xj es igual a 0. Sustituimos y nos va a dar que... No, pero despejamos, nos sustituimos, despejamos y nos va a dar que xj va a ser igual a menos 2 tercios. Entonces el vector x podemos decir que es 1y menos 2 tercios j. Y este es un vector perpendicular a. Podemos encontrar una infinidad de vectores como, si en vez de decir que xy es igual a 1, podrían ser xy es igual a 2, o a 3, o a 4, y esto nos daría otro componente y sería un vector diferente que también es perpendicular a. Este sería nuestro resultado.